delicia del maná en familia. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo hoy en el Salmo 22, buscando la revelación de la palabra, lo que Dios quiera hablarnos hoy en familia juntos y en armonía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Anunciarán que Él hizo esto. Gloria a Dios. Aquí vemos el salmista David. En este salmo, cómo él expresa la angustia primeramente que estaba sintiendo, la soledad que estaba sintiendo, y después vemos cómo él levanta una alabanza a Dios en su plegaria y en su oración. Gloria a Dios. Vemos cómo, a pesar de los tantos años, según los teólogos fueron 600 años antes de Cristo, que sucedieron estos hechos, los mismos hechos que sucedieron con Cristo Jesús, las mismas palabras que Cristo Jesús, cuando fue llevado a la cruz, expresó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nos sentimos esa soledad en nuestras vidas y pensamos de que Dios nos ha desamparado, que Dios está lejos de nosotros? El salmista David, aquí en el Salmo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Él pensaba de que Dios, en medio de su situación, lo había dejado solo, lo había desamparado, en medio de su clamor, que Dios no lo estaba oyendo, que había perdido ya toda su salvación, toda su esperanza. Y es cuando más cerca, cuando suceden estas cosas en nuestra vida, es cuando más cerca Dios está de nosotros. Podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando era allí crucificado, usó esta misma expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos después cuál fue el triunfo de victoria, porque el enemigo pensó que al llevarlo a la cruz ya él había sido derrotado, ya había sido destruido, porque cuando pasamos por procesos de angustia o de aflicciones en nuestras vidas, pensamos de que ya todo está perdido, y lo que no sabemos que es el camino que nos está llevando al triunfo y a la victoria. Y este ejemplo lo podemos ver aquí en el salmista David, y lo podemos ver también en nuestro Señor Jesucristo, porque vemos cómo el salmista David, en medio de todo este proceso que él estuvo pasando, cómo después fue llevado al trono, a llegar a ser el rey de todo Israel. Y vemos el mismo procedimiento en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que padeció por su redención y por la mía, por su salvación y por la mía. Vemos en medio de todo ese proceso cómo él fue llevado al triunfo, porque de ahí, después de haber sido crucificado, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, intercediendo por cada uno de nosotros. Y hoy, a través de esa muerte y esa crucifixión, hoy nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia. Hoy nosotros podemos acceder al trono de justicia y de verdad, por medio de ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.
Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Okay? Sí. No, sí. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Ok, vamos a estar ahí. Después que le entrega ¿qué? Su espíritu, dice que el velo se rasgó, de arriba hacia abajo. ¿Usted sabe lo que significaba el velo? ¿Qué significaba? El velo era la entrada, era lo que cubría la entrada del templo, la entrada al lugar santo. Al lugar santísimo, al lugar santo, donde solamente tenía acceso el sacerdote, que era el que ofrecía el sacrificio por la redención y los pecados del pueblo. Y el único que tenía acceso a ese lugar era el sacerdote. Al ser rasgado el velo de arriba hacia abajo, ya es roto, se rompe. Entonces ahí es donde nosotros entramos y tenemos el acceso por gracia y por medio de ese sacrificio de Cristo a nosotros poder entrar al lugar santísimo, donde nosotros podemos acceder, donde nosotros ya podemos interceder, orar al Padre, y a través de Cristo Jesús, que dice la palabra que es nuestro mediador entre Dios y los hombres, es el mediador entre nosotros, es que nosotros podemos acceder a ese lugar santo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Es decir, después que vieron todos los hechos que sucedieron, pudieron entender: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Siempre que nosotros estemos pasando por situaciones en nuestra vida, van a ver quién van a cuestionar. Bueno, ¿y por qué ese Hijo de Dios? ¿Por qué pasa por tantas cosas? ¿Por qué le suceden tantas cosas? Porque él le trae a ellos. Amén. Fue lo mismo que le pasó a Job. Job, dice la palabra, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job hubo momentos en que también se cuestionó, ¿entiendes? Hubo momentos en que declaró diciendo que tenía que haber sido maldecido hasta el día en que él había nacido. En medio de todo su proceso, y vemos todo lo que Job pasó, a pesar de ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, vemos todo el proceso que pasó Job, que lo perdió todo. Pero vemos al final cómo Dios le devolvió 7 veces más todo lo que había perdido. Como en medio de toda su situación, cuando llegó al final, vio su victoria y vio el éxito de todas las cosas que habían acontecido. Entonces no debemos nosotros de desmayar procesos, situaciones
Todos vamos a pasar, unos de una forma, otros de otra. Pero lo que debemos de hacer es, como acá el salmista David, a pesar de que él, en ese grito de angustia que comenzó a dar en este capítulo 22 de los Salmos, como después vemos en los finales, como él termina dando alabanza a Dios, reconociendo la grandeza, el señorío y el poder de Dios sobre su vida. Y esta manifestación la vimos también en nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que estuvo pasando, en todo el proceso que pasó, que no creían en Él, y al final vemos cuál fue el grito de victoria. Al final vemos que su grito de victoria fue ¿qué? La obediencia, que fue a lo que Él vino, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a cumplir el plan y el propósito. Y a pesar de todas las cosas que usted pueda estar pasando en su vida, confíe en Dios, que no está solo. Es cuando más cerca Dios está de usted. Porque es en el momento donde Dios más lo está acercando al triunfo, a la victoria y al éxito. Gloria a Dios. Léame Lucas 4, del 20 al 21. Y vamos a cerrar en Isaías. Busca Isaías 42, del 1 al 9. Y Lucas 4, del 20 al 21. ¿Qué dice? Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya, déjalo ahí. Entonces, se maravillaban de qué, de lo que él decía, de lo que hablaba. ¿Por qué? Porque él estaba leyendo lo que tenía que ser cumplido. Es decir, tenía que llevar al cumplimiento de lo que él había venido, para lo que él había venido, tenía que ser cumplido, porque era una profecía que estaba dada. Aquí vemos en el Salmo que estábamos compartiendo, dice del 22, el 11, el versículo 11, dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Mira todas las cosas que estaba pasando el salmista David. Y todas estas cosas son similares a las que pasó Cristo. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que ser cumplido. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Él se sintió en ese momento, donde fue ese momento de la hora sexta a la hora novena, él se sintió rodeado de malignos. Y es donde él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba rodeado, dice, se ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Es decir, él estaba viviendo ahí en carne propia, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo esto lo está expresando el salmista David. Y todos estos acontecimientos fueron los que pasó Cristo. Porque dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y eso lo padeció Cristo cuando fue crucificado. Según los teólogos, Cristo padece
todas estas cosas para dar cumplimiento a las profecías que habían sido escritas. Isaías 42 del 1 al 9. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ponga ahí, Maestro. He aquí mi siervo, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. Ese es el deseo de Dios para con nosotros, como siervos de Dios que somos. Dios dice que tiene contentamiento su alma. Siga leyendo. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. No, la palabra aquí está haciendo referencia al Hijo de Dios. Entonces, precisamente Isaías está anticipándose proféticamente al acontecimiento que iba, a todas las cosas que iba a padecer Jesús. Fíjate que aquí en una parte el Señor le dice que no, el pábilo que humea no se va a apagar. El pábilo que humea es como imagínate una fogata. ¿Tuvieras apagarla? Imagínate una fogata, ¿sabes? Cuando se apagó ya el fuego, que el carbón así o la madera está consumiéndose y todavía humea. El Señor le dice todavía, ¿sabes? Como que mientras hay una pequeña porción, ¿entiendes? De ti que tenga vida, mientras hay una pequeña porción que esté encendida, aunque sea que esté humeando, ya no tiene que estar prendido, que esté humeando, hay oportunidad, ¿entiendes? De que no se apague lo que Dios ha puesto en ti, de que no se apague el fuego que Dios me habló con esa palabra, lo que no se apague, que hay momentos que nosotros atravesamos donde nos sentimos como yo he pasado por situaciones donde he sentido como una etapa donde hay como un enfriamiento espiritualmente hablando, y tú sientes como que ya no es ese mismo fluir, y es cuando tú tienes que buscar aún más a Dios, porque mientras ese pábilo esté humeando, hay oportunidad todavía de que vuelva a avivarse ese fuego, de que vuelva a avivarse esa llama del don de Dios que Dios ha puesto en ti. Necesitamos un soplo de Dios en ese momento. Como fíjate que cuando lo que tú referías, cuando la madera o el carbón está humeando, usted coge y usted empieza a soplar, usted le da coge un cartoncito o coge cualquier cosa y usted empieza a soplarlo y tú ves como aquello empieza como a avivarse y vuelve de nuevo ese fuego. Eso le pasó también a Timoteo. Pablo le dijo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque muchas veces como este contexto que hemos estado ahora nosotros compartiendo del salmista David, como el salmista David, todo este proceso que él pasa, él se sintió angustiado, hubo momentos que se sintió solo, que es lo que tú referías. Muchas veces sientes como ese enfriamiento espiritual. No, es que son procesos
que vamos pasando, son etapas en nuestras vidas espirituales que vamos pasando, que son necesarias pasarlas para nuestra formación. Para entonces nosotros poder ser un ejemplo de justicia y de verdad, como dice ahí como estuvo leyendo ella. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y de verdad. Y entonces nosotros vamos a manifestar la justicia y la verdad de Dios cuando aprendemos todas estas cosas, atravesar todas estas cosas en nuestra vida. Porque no estamos expensos, ni excepto tampoco a atravesar por todas estas cosas. Vamos a sentirlo muchas veces en nuestra humanidad. Pero ahí es donde nosotros debemos de exaltar el nombre de Dios. Y Yo a él yo meditaba en el Salmo y pensaba en el Salmo anterior. Porque en el Salmo anterior David hablaba sobre la alabanza y estaba glorificando a Dios y él estaba celebrando una victoria. Una victoria. Y entonces en este Salmo el tipo está angustiado. Hey. Y tú dices, bueno, David parece era bipolar. Porque David a él estaba bien y hoy está angustiado. Si a él tú estabas celebrando la victoria, ¿qué pasó? El otro Salmo era angustia. Entonces ahí te das cuenta como no es que la vida del cristiano sea un sub y baja, es que la vida del cristiano es entrega, pero que a través de la vida de un cristiano se van a ver dividida la vida del cristiano por etapas. Sí. ¿Entiendes? Porque hay etapas donde Dios mismo permite las cosas, porque a lo mejor en el área donde tú necesitas ser perfeccionado no es la misma área donde yo lo necesito. Claro. Y Dios está trabajando en mí de una manera que la gente no va a entender. El hombre natural no lo va a entender. Claro, es así, lo va a entender tú que eres el que estás pasando el Exacto, que tú proceso. estás atravesando por eso. Entonces, Sí. por supuesto, hay quizás el tuyo dura 3 días, el mío dura una semana, quién sabe, o un mes, porque tú no sabes con lo que yo estoy peleando, tú no sabes con lo que yo estoy lidiando, Claro. ¿entiendes? En el área que alguno es débil, quizás el otro es más fuerte, y viceversa, ¿entiendes? Entonces, cuando tú te ves atravesando por estas cosas, a causa de Cristo, porque el cristiano tiene la libertad de escoger y irse para el mundo y empezar a hacer lo que le dé la gana, porque Dios le da esa libertad. Puedes elegir hacer lo que tú quieras. Ahora, pero los que decidimos permanecer en Cristo, vamos a padecer, no solamente de cosas externas, sino peleando contra nosotros mismos, que es la batalla más grande que tiene un cristiano. Amén. No es el problema lo externo. Cristo, antes de ir a la cruz, primero él tuvo que crucificarse en un monte. Antes de él ser crucificado por los hombres, primero él tuvo que crucificarse en mí. Porque anteriormente, antes de que a él lo fueran a buscar y lo llevaran a la cruz, él estaba en un monte orando, hablando con el Padre. Y Cristo en su humanidad incluso clamó a Dios diciéndole que pasara de él esa copa porque él era humano. Y no quería someterse a eso en su humanidad, Amén. porque Cristo era humano. Entonces, él primero tuvo que dominarse a sí mismo, morir en esa cruz, crucificarse en la cruz antes de llegar a la Era cruz. su deseo. Crucificarse antes de llegar a la cruz. Y entonces después poder ser sometido. Pero fue duro para él aún en el último momento, en el último minuto. Antes de los hombres, ¿entiendes? Crucificarlo en aquella cruz donde murió por todos nosotros. Fíjate que era ahí cuando él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ves? Porque él siempre, y es lo que nosotros debemos de enfocarnos, siempre en buscar hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque cuando buscamos hacer nuestra propia voluntad, es donde entonces tropezamos y caemos. Dios nos enseña a través de las Escrituras cuál es su perfecta voluntad. Y le garantizo que si usted siempre está buscando esa voluntad divina de Dios, no va a tropezar ni va a caer. No va a dejar de pasar aflicciones, angustias. ¿Sí? Todos las padecemos, unos de una forma, otros de otra, pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos la victoria
porque Él nos las ha dado. Y en Él somos más que vencedores. Ya Él nos las dio. De hecho, ya Él nos las dio. Ya la tenemos. La victoria es nuestra. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. No sé por qué situación usted pueda estar pasando en su vida, pero la única garantía que le puedo dar es Cristo Jesús. En Él está la solución a todos nuestros problemas. Búsquele, acéptele, recíbale como su único Señor y Salvador y acérquese a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero, y verá la mano de Dios obrando en su vida de una manera poderosa. No se sienta derribado, no se sienta destruido por el momento quizás que usted pueda estar pasando, sino confíe en que Dios tiene la solución y que Dios va a hacer todo lo posible. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted se ha reconfortado, se ha levantado, y usted pueda declarar como hoy podemos declarar nosotros, y como declaró el salmista David, y como vimos el final de Cristo y el final de David, que fue un final de ¿qué? De victoria y de triunfo. Y eso es lo que Dios quiere para usted. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios tenga misericordia de su vida y haga resplandecer su rostro sobre usted. Bendiciones.